Bienvenidos al primer Congreso Internacional Multidisciplinario Humanidad 2021. Les habla Doris Barrios Aular, doctorante de Ambiente y Desarrollo de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales, Ezequiel Zamora, UNEYES, Venezuela. Vamos a hablar del enfoque sistémico, transdisciplinar y complejo de la pandemia COVID-19 hasta convertirse en problemática local. El objetivo es comprender las causas intervinientes que condujeron a generar la pandemia COVID-19 y sembrar conciencia colectiva del significado de crisis ambiental, dimensionalidad social, económica e impacto global. La metodología corresponde a una investigación documental tipo estudio de casos empleando el enfoque sistémico, complejo y transdisciplinar de los eventos que ocurrieron en ese primer año de pandemia. Por consiguiente, la problemática bajo análisis será el problema de salud pública que contempla la pandemia, los primeros casos ocurridos en el 2019, el manejo de la enfermedad, antecedente epidemiológico, secuencia de eventos relevantes y, por otro lado, de lo global a lo local, de lo sistémico, transdisciplinar y complejo, hasta llegar a Venezuela en el estado Barinas. Empecemos. Entre los elementos de interés encontramos el primer caso de neumonía por agente causal desconocido sin respuesta a tratamiento que ocurre en Wuhan, provincia de Hubei, China, en noviembre 17 del año 2019. A una semana de diagnosticar este primer caso, los sanitarios se dan cuenta de que por cada caso diagnosticado habían 5 contagiados, lo que refleja una elevada contagiosidad de carácter exponencial, pero afortunadamente no habían decesos. Hasta el momento, la autoridad local de salud no había sido notificada de acuerdo a la literatura que hemos consultado y epidemiológicamente todos los casos se relacionaban con el mercado mojado de mayoristas de Wuhan. Este mercado cobra importancia como cualquier mercado mojado que existe en Asia y en cualquier otro lugar, porque en él transitan lugareños y foráneos, inclusive de otros países, porque se convierten en puntos turísticos que atraen mucha población. Y esta densidad de población, naturalmente, se ve vulnerada por la situación que estaba ocurriendo porque no había una autoridad local de salud que hubiese sido notificada. Por consiguiente, se desestimó importancia de una enfermedad desconocida, alcance y magnitud de la misma, lo que influyó de manera directa en que no se tomara el muestreo adecuado e inmediato sobre personas, objetos, animales, alimentos, animales domésticos y de vida silvestre, y cómo estaban dispuestos los mismos. Por otro particular, encontramos que la doctora María Neira en el 2020 exhorta, siendo la directora de Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud, que aproximadamente 1/4 de las muertes por enfermedades nuevas o emergentes que afectan a los humanos se originan en la vida silvestre. Así volvemos a lo dicho anteriormente de la importancia de fiscalizar estos espacios, de mantener en norma higiene de los alimentos, reglamentación sobre el uso que se le da a las instalaciones, sobre cómo se utilizan, para qué se utilizan, cómo se depositan estos animales y bajo qué condiciones, y además revisar los patrones de consumo, porque recordemos que Occidente tiene una particular atracción por la comida exótica que se expende en Asia. Por otra parte, para el profesor de Epidemiología de Vida Silvestre y subdirector de Ciencias de la Sociedad Zoológica de Londres, Andrew Cunningham, en el 2020, él exhorta que la forma como tratamos los animales como si fueran productos básicos que saquear se nos vuelve en contra y no es ninguna sorpresa. Efectivamente, un animal bajo estrés, siendo un animal salvaje, es capaz de proyectar, de trasudar cualquier cantidad de virus que tenga en su cubierta externa y estos van a partir hacia su medio o su entorno inmediato. Y más aún, si en ese entorno inmediato hay otras especies animales, ahí puede ocurrir ese salto biológico que precipitó que ese SARS-CoV-2 como un nuevo virus o virus emergente pasara al hombre y fíjense todo lo que ocurrió.
Otro elemento a considerar es el repunte de casos para diciembre 29 del año 2019, cuando se toma la decisión de comunicar a la Organización Mundial de la Salud para el día 31 de diciembre de ese año sobre lo que estaba ocurriendo en función de cómo iba exponencialmente el aumento de casos y cómo el sistema de salud ya se veía vulnerado. La notificación a la autoridad local de salud no se efectuó de acuerdo a la literatura consultada, sino hasta el 5 de enero del año 2020, y la ocurrencia fue reportada 3 semanas después de lo que había acontecido, o sea, para el día 12 de diciembre del 2019, lo que involucra un subregistro importante. Por consiguiente, nosotros podemos decir desde lo académico, didáctico o pedagógico que el manejo de la enfermedad no se hizo de manera oportuna y que los protocolos fueron saltados por alguna circunstancia que no conocemos y que la literatura no nos las revela. En otro orden de ideas, encontramos que las sucesivas reuniones que venía haciendo la OMS con el gobierno de China ya para el 23 de enero del año 2000 reflejaba una situación de emergencia de salud pública de alcance internacional, porque eran demasiados los contagiados, más de 1.100 personas, 41 decesos, y el primer deceso se había efectuado el día 11 de enero. Y es entonces cuando China decide irse a cuarentena como país soberano, no por recomendación de la OMS, porque se percibe que hay una realidad que se está modificando y no se sabe dónde está. Habían elementos que ya estaban identificados, como el agente causal, la similitud al SARS, la neumonía que se producía, pero la bioseguridad, el distanciamiento, el cerco epidemiológico no habían dado el resultado, posiblemente por eso que habíamos dicho, el mercado era un lugar donde se entra y se sale, donde es un sitio turístico, y eso precipitó una expansión transcontinental del cual no se pudo visualizar. Por eso, desde lo pedagógico, repito, la declaración que se hace el 30 de enero del 2020 por parte de la OMS no se puede interpretar como de claridad. ¿Por qué? Porque solo hay una alerta sanitario mundial cuando existían elementos que estaban dando fe de la emergencia en salud pública de alcance internacional. Esto pudiera decirse que fue agravado porque no se restringió el desplazamiento interno fuera de la frontera y hubo un riesgo biológico entre humanos que no fue evitado. Recordarán que el 11 de enero ocurre el primer deceso, pero ya para el 30 de enero hay 4 continentes involucrados y la saturación de los servicios de salud. Y más allá, el 2 de febrero, ya el 5.º continente, el continente africano, entra en consideración de declarar que hay contagios y lo hace Egipto. Por consiguiente, son 5 continentes y no entendemos cómo ante una realidad tan compleja, habiendo elementos de juicio que nos declaraban una pandemia desde el punto de vista técnico, por la compleja situación de salud pública, la OMS no declaró pandemia sino hasta el día 11 de marzo. Ya desde lo local y en otro orden de ideas, vemos como el 13 de marzo ya el virus entra a Venezuela, donde se confirman 2 casos por coronavirus y ese mismo día el gobierno nacional decreta estado de alarma. Ha de hacerse énfasis en que afortunadamente en este país, en Venezuela, haciendo un análisis retrospectivo, holístico de la delicada situación interna que se confronta, la decisión de decretar estado de alarma se considera adecuada, ya que la restricción por movilidad y cuarentena evitó confrontación social y desbordamiento, dado el desabastecimiento de combustible que se seguía y de otros productos básicos. Igualmente, ante la llegada de connacionales que regresaban por trocha, debe hacerse la salvedad que se ajustaron espacios e insumos para hacerle frente a esta situación que conllevó en que se siguiera el proceso de casos, no solamente comunitarios, sino también importados, y es así como en Barinas, el 23 de marzo, se confirman 3 casos por coronavirus.
Esta serie de fallas insalvables son significativas porque no solamente obedecieron a situaciones particulares que vive el Estado venezolano, sino también a situaciones que aumentaron la problemática, como fue el encarecimiento de los servicios, de la proteína animal, de productos de la dieta diaria, desnutrición aguda y la problemática ambiental que se vio por la escasez de gas y el talado de los árboles, amén de que los decesos hacia familiares fueron informados desde el punto de vista telefónico, lo cual involucra un shock psicológico. Entre los aportes de la investigación podemos decir que desde lo pedagógico no hubo estrategias de prevención ante la expansión transcontinental del virus cuando los 5 continentes reportaban contagios y mortalidad. Y más allá de esto, cuando la pandemia técnicamente estaba ya declarada para finales de enero y mostraba clímax para el 13 de febrero. Para finalizar, a nivel global, como humanos no estamos preparados para afrontar situaciones coyunturales y se aplaude la intención de eliminar las patentes de vacunas para promover vacunación masiva en los países pobres. Señores, muchísimas gracias.